Ok, muchachos, buenas noches, qué gusto saludarlos. Disculpas por la demora en el ingreso a esta videoconferencia. Se me presentó un inconveniente, entonces no podía ingresar. Bueno, estamos desarrollando la tercera semana de trabajo. Hoy iniciamos la tercera semana. Recuerden que esta semana inicia desde el día 16 hasta el 21, ¿sí? Ya estamos en la tercera semana de trabajo. Entonces, ya el día de mañana subiría las calificaciones de la primera y de la segunda semana. Bueno, ¿sí me están escuchando, claro? Bueno, gracias. Entonces, yo les envío un mensajito al WhatsApp, ¿sí? Las personas que están registradas, porque hay muchos compañeros que no tienen una buena argumentación o participación en el segundo foro. Entonces, para que por favor mejoren esa participación y de esta manera pues mejorarles su valoración para que queden con sus actividades al día, ¿sí? Recuerden, para la segunda semana la actividad era una evaluación y teníamos la participación en el foro, ¿listo? Para esta tercera semana tenemos solo una actividad en la que tenemos que hacer una presentación, ¿ya? Describiendo una actividad o describiendo una situación que ustedes hayan vivido con respecto al servicio al cliente. Yo les envié también al grupo, les envié el pantallazo de la actividad y uno de sus compañeros también la envió. ¿Listo? Entonces, esa actividad la encuentran ustedes en la guía de aprendizaje. Recuerden que solo tenemos una guía de aprendizaje y y no existe el formato pues para desarrollar la actividad, simplemente usted la desarrolla en Word, ¿sí? O en PowerPoint y luego la puede enviar ya sea de Word, la convierte a PDF o la puede enviar como en formato de PowerPoint, ¿listo? Entonces ya eso queda a su libertad, pero las instrucciones las encuentran ustedes en la guía de aprendizaje, ¿listo? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto a esa actividad o a las actividades de la semana 2. Xiomara, buenas noches. A ver, les voy a compartir, ¿listo? Ajá. A ver, entonces, verá, les voy a compartir la pantalla y voy a ingresar al curso. Entonces, yo ya tenía aquí abierta la plataforma. Bueno, voy a compartir la pantalla. Voy a colocar vista de aprendiz en la plataforma para que visualicemos dónde está la guía y la actividad correspondiente. Un ratico que se me pone un poquito lento por el programa que utilizo para grabar la sesión. Recuerden que esta sesión queda grabada, entonces para los compañeros que no hayan podido ingresar el día de hoy.
lastimosamente, pues, compañeros. Como la vez pasada. Bueno, entonces, ¿están viendo la plataforma? ¿Sí? ¿Están visualizando? ¿Sí están visualizando? Vale. Nos vamos a contenido del curso. Listo, gracias. Nos vamos a contenido del curso. Entonces, nos vamos a dirigir a lo que es el material del curso y donde se encuentra la información de las actividades. ¿Listo? Vamos a proyecto. Vamos a actividad de aprendizaje, guía 1. Y aquí tenemos la guía de aprendizaje. En esta guía, porque este curso solo trajo una guía. Cursos anteriores, pues que dicté el año pasado, traían por cada actividad de aprendizaje una guía de aprendizaje, ¿sí? Por cada semana una guía. En este caso solo nos trae una guía. Entonces la vamos a descargar. Bueno, vamos a descargar la guía. Ya hemos dado 2 actividades, la primera y la segunda semana, entonces vamos a desarrollar lo que es la tercera semana. Bueno, entonces vamos a bajar. Aquí tenemos el taller. A ver un ratico que acabo de ingresar otra persona. Se me pone súper lento. Entonces, ya desarrollamos lo que es la actividad de aprendizaje 1. Teníamos el taller y el foro, ¿cierto? Aquí está el caso, de igual manera el caso lo encontraban en el foro correspondiente. Tenemos la actividad de la semana 2, otro foro, ciclo del servicio y la evaluación. Vamos entonces con la actividad de la semana 3. Aquí están las instrucciones. Dice, aplicar el servicio al cliente utilizando comunicación asertiva a partir de estándares de calidad. La presentación, necesidades del servicio al cliente. Se propone la realización de una presentación a partir de una experiencia personal que haya tenido en algún establecimiento comercial o de servicios. Esta presentación o esa experiencia es algo que usted ha vivido, ¿cierto? Debe exponer, un ratito que ingresó. Debe exponer en esta presentación los momentos vividos en relación con el servicio al cliente del lugar y los momentos de primera impresión, interacción, proceso y resultados o experiencia. Es como que si usted escribiera momentos de verdad. Recuerden que en la clase anterior nombramos algunos momentos de verdad que se viven dentro de ese servicio o atención al cliente, ¿cierto? La construcción de la presentación debe realizarse teniendo en cuenta los conceptos y procesos relacionados con con la comunicación, elementos y tipos, es decir, que usted tiene que describir cuál fue la experiencia con relación en esa situación de servicio al cliente y cómo estuvo ese momento en el que se percibió esa comunicación, si fue asertiva,
si hubo de verdad una atención hacia el cliente, si hubo la importancia, la empatía hacia el cliente, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la comunicación, tanto verbal como no verbal. También tenemos los canales de atención, el protocolo de servicio, etiqueta y protocolo empresarial para la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué está pidiendo esto? Porque en la temática de la semana 2 y en la semana 2 es que se habla, ¿cierto? De lo que es la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué se observa esto? Recuerden que dentro de la organización los colaboradores son llamados clientes internos. Entonces, ¿qué se va a medir? Usted cuando llega a una empresa, ¿qué mide? ¿No? Entonces, en la estructura o en la atención o dentro de la infraestructura de la empresa, usted algo que observa, seguridad que tengan los colaboradores y también los clientes externos. Entonces, si usted nota un piso resbaloso, ¿sí? Si usted nota que está directamente relacionada con la atención al cliente, tiene el computador y digamos que tiene unos cables que están con la corriente al aire o que están unos cables que estén en malas condiciones, lógicamente eso va a implicar la seguridad de los colaboradores. Entonces, ustedes tienen que contar esa experiencia. ¿Qué vivieron? ¿Qué sintieron? Y qué pudieron observar en ese proceso de servicio al cliente cuando hicieron alguna compra, ya sea de un producto o de un servicio, ¿sí? Dice que la estructura de la presentación debe tener en cuenta los siguientes componentes. La primera impresión, la interacción, el proceso, o sea, todo el proceso o la gestión o la compra o la adquisición del servicio o el producto y cuál fue el resultado y la experiencia. ¿Sí? Entonces, en la primera impresión, ¿usted qué va a medir? La imagen, la sonrisa, la apertura, la comunicación, la percepción que usted tuvo, ya sea de la infraestructura, de las primeras personas que le ofrecieron esa atención, ¿ya? En la interacción en todo el proceso de compra, usted lo que puede ver es la comunicación, tanto verbal como no verbal, la cortesía, el tacto, el respeto, el interés que tuvo el asesor por usted, por su necesidad. Y al final, el resultado y experiencia, es decir, que si usted sintió satisfacción o insatisfacción de su necesidad y por qué. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, desarrollar esa actividad. Dice que adicionalmente a la exposición de la vivencia en el lugar tomado de referencia, usted como aprendiz debe aportar por medio de su conocimiento un replanteamiento acerca de qué y cómo se puede mejorar la experiencia del servicio al cliente de esa situación que usted vivió. Teniendo en cuenta que todas las experiencias de servicio al cliente son mejorables, este punto debe ir incluido al final de la presentación. ¿Listo? Espérenme un ratico. Entonces, ese producto o esta actividad usted la debe entregar en un documento, ya sea PowerPoint, PDF o algún otro programa que usted maneje, ¿sí? Puede ser Canva, que usted haga una línea de tiempo, podría ser un mapa conceptual, no sé, como usted quiera describir y desarrollar la actividad, ¿listo? Aquí lo pide en PDF, pero pues si usted maneja otro tipo de herramienta, lo puede hacer. Y eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. ¿Dónde lo van a subir? Una vez tengan su trabajo, entonces se van a actividad de aprendizaje 3. ¿Sí? Recuerden, actividad de aprendizaje 3, porque nos encontramos en la tercera semana. Y un ratico. Y aquí nos va a redireccionar hacia el vínculo para insertar la actividad. Entonces, yo navego con la flechita. ¿Y qué me dice aquí? Una pequeña descripción de la actividad. Dice, actividad de aprendizaje 3, aplicar el servicio al cliente utilizando comunicación asertiva a partir de estándares de calidad. Entonces, para enviar su actividad,
simplemente le van a dar a clic en ver evidencia, una vez usted ya la haya desarrollado, ¿sí? La guarda en su computador. Ahí me va a redireccionar hacia el sitio. Aquí me aparece, ¿sí? Entonces, una descripción de la actividad. Y aquí donde dice adjuntar un archivo, miren, aquí le voy a dar clic para subir la actividad. Este espacio de texto es simplemente para que usted escriba algún comentario. Pero para adjuntar su actividad, aquí, adjunta un archivo. A mí no me da la opción porque estoy en el rol de aprendiz, listo, en este momento. Pero esta es la manera de adjuntar su actividad, ¿listo? Entonces, es una actividad muy personal donde usted a partir de su experiencia, pues aplica esos conocimientos que ha adquirido con la temática y hace correcciones o sugerencias de cómo debería ser ese servicio al cliente o esa atención al cliente, ¿listo? Recuerden que es muy diferente atención y servicio al cliente. Hay una gran diferencia, pero las dos acciones se complementan, ¿sí? Como lo miramos en la clase anterior. Entonces, no sé si me comprendió o logró Xiomara ya identificar dónde está la actividad. Bueno, de igual manera es con la actividad 4, ¿listo? En la actividad 4 tenemos que diligenciar una encuesta. Para esa sí hay un formato. ¿Ya? Entonces, me voy a actividad material de formación 4. Clic aquí para acceder al recurso educativo. Ah, no, esta es la actividad. Aquí es, perdón. Actividad de aprendizaje 4. Ahí va a entrar, ingresar a la temática. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que desarrollar una encuesta. Ya en la guía de aprendizaje nos describe que tenemos que desarrollar. Y aquí está el anexo, miren. Anexo para desarrollar la evidencia. Entonces aquí sí tienen que descargar ese archivo, diligenciarlo y subirlo. ¿Vimos? Semana 3. ¿Listo? Denme un ratico que están ingresando compañeros. Listo. Voy a descargar ese archivo. Ay, está en Word. ¿Mm? Bueno, ahí está cargando el archivo. Tenga una duda mientras Albeiro Tiene levantadita la mano mientras carga ese archivo para indicarles. Cuénteme.
Buenas noches. ¿De la semana 4 o de la semana 3? Lo que hay. ¿Usted se refiere a la semana 3, a la tarea que tenemos que entregar? Ujú. ¿No le carga? Ujú, ujú. Espérenme un ratico. Irse, le voy a compartir, ¿no? Ese archivo usted lo encuentra aquí en actividad de aprendizaje 4, no en material de formación. Lo encuentra en actividad de aprendizaje 4. ¿Ya? Cuando usted le da clic aquí, le aparece esto, mire. Le aparece esto y dice informe, encuesta de servicio. Aquí, mire. Si mira la pantalla que dice anexo 1 para desarrollar la evidencia. Este es el archivo. Dígame. Sí, este es el archivo. Cuando usted le da clic aquí, le va a desratico mientras carga. Esto le va a descargar. Ya, deme un ratico, le contesto a Albeiro. ¿Sí? Mire, este es el anexo de encuesta. ¿Ya? Entonces, exactamente. Pero primero tenemos que leer las de la actividad. ¿Qué me dice? En la actividad 4 dice evaluar la prestación del servicio al cliente teniendo en cuenta protocolos requeridos. En este espacio usted requerirá de aplicar la encuesta presentada en el anexo mínimo a 10 personas de su familia o amigos. 10 personas. Usted tiene que hacerle esa encuesta a 10 personas. Podrá hacerlo mediante llamadas telefónicas o el medio de preferencia. Después de realizar la encuesta, deberá entregar un informe detallado de cada pregunta realizada con sus resultados y compartirla con su instructor y compañeros. Debe tener en cuenta el procedimiento y los conceptos básicos de portafolio de servicios, respuesta a usuarios, manejo de contingencias, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, satisfacción al cliente, encuestas y trazabilidad del servicio. El documento con el informe de la encuesta de servicios, eso es lo que usted tiene que entregar. Aquí me está pidiendo un formato en PDF, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que son varias preguntas, si ustedes pueden manejar Excel, lo pueden hacer en Excel porque ahí pueden tabular, ¿ya? Entonces, colocan la pregunta y la cantidad de respuestas que recibieron, dependiendo, ¿no? Voy a volver acá, ¿no? La primera pregunta, ¿cuál es su grado de satisfacción general con el restaurante tal? ¿Sí? O sea, la persona a quien usted vaya a encuestar va a nombrar un restaurante, ¿sí? Entonces, completamente satisfecho, satisfecho, normal, insatisfecho, ¿listo? Entonces, ustedes van colocando estas respuestas en Excel y luego las van a tabular y eso les va a dar un resultado. Y con eso ustedes podrían hacer, digamos, una gráfica que sería excelente. ¿Listo? Pero ese informe tiene que ser dado después de que usted haga la encuesta a 10 personas. Hay compañeros que hicieron la encuesta y me respondieron la encuesta, ¿sí? Y eso no se trata. O sea, lo que se trata es que ustedes hagan la encuesta, ¿sí? Es como una simulación de un estudio de mercado.
Ya que pregunten esa atención, ¿cómo, qué? Exactamente, exactamente. Ideal fuera, por ejemplo, ¿no? Pero es muy complicado que lo hagan ustedes. Ideal fuera que ustedes encuestaran a 10 personas, sí, que personas que van al mismo restaurante. Ya, entonces podría generar un mejor estudio porque estamos, mientras que si ustedes encuestan a diferentes personas, que lógicamente pues la percepción y la respuesta va a ser diferente, ¿ya? Porque el restaurante va a ser, la atención va a ser diferente, los colaboradores van a ser diferentes, los productos y el servicio que presta va a ser diferente. Entonces la percepción va a ser diferente. Lo ideal sería eso, a personas que vayan al mismo restaurante, podrían ser de su familia, ¿sí? Generalmente uno suele salir a pasear con toda la familia, entonces ahí podrían ustedes aprovechar y hacer la encuesta. ¿Listo? Pero mínimo tiene que ser a 10 personas en cuenta. Hay compañeros que ya me entregaron el trabajo solo respondiendo una encuesta, no está, ¿no? Entonces quedó comprendido, Albeiro. ¿Listo? Bueno, bueno, entonces, no sé si alguien más tenga otra duda con respecto a esa temática, a ver, creo que sí, deme un ratico. Y si no, ya iniciamos con la presentación. María Mercedes, cuénteme. Tenía levantadita la mano. Bueno, entonces les voy a compartir la presentación, muchachos. Ah, espérenme un ratico. Les voy a compartir un video, ¿sí? Y a partir de ese video vamos a analizar, ¿sí? La temática de la semana 2 y 3, prácticamente. Por favor, me apagan el micrófono mientras les comparto el videíto, porque si no va a haber mucha interferencia. Bueno, la temática que vamos a analizar en esta tercera sesión es la comunicación asertiva y lo que es la servucción. ¿Alguien sabe qué significa servucción? Mientras voy abriendo el videito.
¿Alguien sabe qué significa servucción? ¿Qué se imaginan que es? Servucción. ¿Qué significa servucción? ¿Qué creen que significa? Jesús. ¿Sí me están escuchando? Ujú. A ver, ¿quién me respondió? ¿Jessica? Servux. Ujú. Servucción. Sí, tiene que ver con el servicio, ¿no? Ujú. ¿Alguien más? ¿Yasmín? Bien. Sí, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con complementar esa tarea de perfeccionar ese servicio o esa atención al cliente. Gracias, Yasmín. No es el concepto mm, que se da en sí a la palabra, pero sí tiene que ver mucho con eso. ¿Listo? Entonces, verán, les voy a compartir un video, ¿sí? Y después lo vamos a analizar y luego ya les comparto ¿qué es? La presentación. Entonces, ustedes me dicen si escuchan, ¿listo? Denme un ratico, si escuchan. Sino que se me pone muy lento por ese programa que utilizo. Pero tratemos de verlo porque es un video muy bonito, muy diciente. Miren que tenemos aquí compañeros y compañeras que son expertas en la temática, ¿sí? Y es de reconocer que la práctica pues hace al maestro. Excelente que Vemos este video, pues nos puedan compartir su experiencia y el análisis que le podrían hacer a esta situación. Que se desconecten de internet porque si no me están cogiendo mucho. Damita, mami, desconéctese de internet. Sí, porque se me pone muy lento, mami. Sasa, desconéctese de internet mientras acabo la sesión. A ver, veamos ahí ya carga. Dije que se desconecte. A mis hijitas para que me coja más banda de red. Bueno, vamos a esperar que cargue la página de YouTube. Listo. Listo, entonces veamos que cargue el video.
¿Lo están mirando el video? Vale. Entonces observemos y luego analizamos.
Bueno. Bueno, entonces, si pudieron visualizar el video. Bueno, igual ahora ese video se los... Bueno, ese video ahora se lo subo al grupo, ¿sí? Para que lo puedan visualizar más detenidamente. Si es el internet, lo que les digo, es por el programa que tengo que utilizar para grabar la sesión, ¿sí? Alguien que pueda darme un análisis de ese video, ¿qué lograron captar de esa situación? Yasmín tiene levantadita la mano. Vamos con Yasmín. Ah, bueno. Bueno, a ver, Stephanie, ¿sí pudo observar el video? Ah, súper. Muy bien. Ujú. Pues pues sí, como hay una... Ujú. ¿Usted cómo relaciona este video con la atención al cliente, con esa temática que estamos viendo, con el servicio al cliente? ¿Qué se puede notar de ese video? Ujú, ujú, ujú. Muy bien. Aquí podemos mirar en este video, pues súper que Stephanie lo haya bajado de YouTube. Igual ahora les envío el vínculo. Podemos ver que en este video no hay nada de atención ni de servicio al cliente, ¿sí? Estamos hablando aquí de ese marketing transaccional, recuerdan que hablamos, donde el cliente es tomado como un signo de pesos, en ningún momento se tiene en cuenta la necesidad de ese cliente, sino que para la empresa es simplemente un signo de pesos más,
¿sí? Entonces, no hay un acercamiento personal, no hay colaboradores, todo es muy frío, muy mecanizado. También nos indica como que esa frialdad de hoy en día en el consumismo y en el materialismo, en el que, y eso creo que todos lo hemos vivido, en el que en ciertas épocas como en diciembre nos afanamos por comprar, por correr a los almacenes y esos almacenes están llenos, rodeados de gente queriendo las promociones y tal cual como se observa en el video, ya posteriormente que ustedes lo vean, cuando hay una promoción la gente hace fila por adquirir ese producto, ¿sí? Entonces nos demuestra como que nos hemos convertido muy consumistas, muy materialistas. mm, y nos olvidamos de situaciones reales, ¿no? En este caso, la viejita no tenía que darle de comer al perrito y pues cogió sus últimos ahorros para comprarle una cajita de alimento. Pero en esa devastación de competencia por comprar el producto que estaba en promoción, que duró unos segundos, pues ella se quedó sin nada y, y luego pues sí tuvo que hacer sus trampas para adquirir el producto, pero pues la atraparon, ¿sí? Los robots y lógicamente fue a pagar su condena, ¿ya? Entonces, miren que hoy en día en muchas empresas se observa eso, ¿sí? Pese a que hemos evolucionado, a que supuestamente mm, ya tenemos nuevos conceptos y nuevas teorías sobre ese marketing relacional en el que la empresa debe entender que son las personas y la satisfacción de sus necesidades lo más importante, pues para seguir compitiendo en ese mercado. Y hoy, con tanta información, con tantos canales de información, nosotros como clientes tenemos pues la capacidad de adquirir cualquier producto, ¿sí? De escoger la empresa o la entidad o la organización que nos pueda suministrar ese producto o ese servicio. Entonces es ahí que la empresa debe utilizar pues ese valor agregado, ese plus, esas diferentes ventajas competitivas y comparativas que lo hacen diferente al resto, ¿sí? Y una de esas ventajas podría ser la buena atención o el servicio al cliente. Ahora recordemos lo que decíamos la clase anterior, que es muy diferente atención que servicio al cliente. ¿Alguien me puede recordar o tienen la noción de cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? Sí, la clase anterior nosotros lo miramos, ¿sí? Decíamos que la atención y el servicio al cliente, pues son dos conceptos muy diferentes, pero que los dos se entrelazan, ¿sí? Cuando hablamos de atención, estamos refiriéndonos al trato que le da al cliente cuando interactúa con la compañía. Es la primera impresión, ¿sí? Esa atención que le da esa primera asesora o ese asesor o ese vigilante con el cliente, ¿sí? Esa primera experiencia. Ya el servicio al cliente es el conglomerado o la unión de todos los procesos y todas las actividades que desarrolla la empresa, pues para lograr la satisfacción del cliente. Entonces, lo que decíamos, un cliente puede llegar a un restaurante, el vigilante lo recibe de la mejor manera, le indica la mejor mesa, entonces el cliente va súper contento, súper satisfecho porque cree que va a recibir un excelente servicio. Lógicamente se sienta en su mesa. Cuando llega el mesero, digamos que le pasa su carta, le hace su pedido. Hasta ahí podría ir todo perfectamente, pero cuando ya se va a desarrollar el pedido, digamos que no le ofrecen el pedido que él quería, digamos que hay problemas con el precio del producto, cuando le hacen el cobro, digamos que el producto no satisfizo su necesidad. Entonces, todo ese proceso, ¿sí? Va en contraposición con la primera impresión que tuvo ese cliente, ¿sí? Entonces, ahí podríamos decir que hubo una buena atención, ¿sí? Al cliente, pero no hubo un buen servicio al cliente, porque ese conglomerado de tareas no hubo dentro de los colaboradores de la empresa una buena comunicación para desarrollar a pleno todo ese proceso de servicio. Entonces, quiero que tengan muy
clara esa diferencia entre lo que es servicio y atención al cliente, ¿sí? ¿Sí lo tienen claro, muchachos, el concepto? Parece que estuviera hablando solita yo. Bueno. Bueno, entonces, ¿por qué quiero partir de eso? Porque hoy vamos a hablar de un tema que no está dentro de la temática, ¿sí? Porque ya ustedes leen el material y ya podrán profundizar sobre la temática que está en el material. Pero yo quiero hablar un tema muy específico que es sobre la seducción, ¿sí? Entonces, les voy a compartir nuevamente la pantalla para iniciar con la presentación. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces vamos a hablar en esta tercera videoconferencia sobre la comunicación asertiva y la seducción, ¿sí? Bueno. Bueno, hay una frase que dice, si deseamos saber lo que es una empresa, debemos comenzar con su propósito. Solo existe una definición válida del propósito de la empresa y es crear un cliente, ¿sí? Entonces, cuando usted crea un cliente dentro de la empresa, créanme que se ha logrado un objetivo de la empresa, ¿ya? Porque es muy diferente un comprador, la persona que adquiere el producto una sola vez en esa empresa o una sola vez el servicio. Pero cuando usted logra que ese cliente se fidelice y inicie o empiece a adquirir ese servicio, ese producto de manera continua, lógicamente se ha logrado un objetivo de la empresa. Y créanme que toda esa tarea de lograr la fidelización del cliente, una de las mayores responsabilidades es el servicio al cliente, ¿sí? La atención y el servicio al cliente. Entonces, ¿cómo se mejora eso? Vamos a hablar un poquito de la comunicación asertiva. Nosotros nos estamos comunicando continuamente, todo el tiempo nos estamos comunicando, ¿sí? Nos comunicamos cuando nos quedamos callados, nos comunicamos cuando estamos hablando, cuando estamos de pie, cuando miramos a una persona, nos estamos comunicando, cuando le ofrecemos la mano y nos presentamos, nos estamos comunicando. Todo el tiempo nos estamos comunicando, ¿sí? Y algo que tenemos que saber los asesores o vendedores dentro de una empresa, o si ustedes ya tienen su organización, su empresa, es que una de las actividades que tenemos que aprender todos es hacer los mejores vendedores del mundo, porque todo el tiempo estamos vendiendo, ¿cierto? Nos vendemos como hijos, como padres, como esposos, como pareja, como amigos, todo el tiempo nos estamos vendiendo. Entonces, esa tarea la tenemos que hacer de la mejor manera. Y una de las herramientas es con esa comunicación, ¿sí? Entonces tenemos que lograr mantener esa comunicación asertiva, ¿sí? Eso es uno de los elementos pues, que recientemente se ha agregado al servicio al cliente y es la asertividad. Este es un elemento que ha permitido sacar un mayor provecho a la comunicación y a las relaciones que se presentan entre el cliente y la empresa, la cual permite ver a los consumidores como lo que son, personas y no simplemente números, pues que aumentan los niveles de cumplimiento de las metas establecidas en la empresa en cuanto a ventas. Entonces, lo que veíamos en el video, ¿cierto? Ahí observábamos que se maneja ese marketing transaccional en donde el cliente es simplemente un signo de pesos más, no es una persona la cual busca satisfacer una necesidad. Entonces, miren que cuando hablamos de comunicación asertiva, estamos buscando dar a conocer un mensaje, ¿sí? O comunicar un mensaje de manera empática, de manera respetuosa,
sin herir los sentimientos de la otra persona, ¿sí? Pero sí dar a conocer cómo me siento, qué no me gusta o qué me gusta. Esa es la comunicación asertiva, ¿sí? Dar a conocer lo que estoy sintiendo sin y respetar los sentimientos de la otra persona. Pero para el servicio al cliente, la comunicación asertiva busca que la otra persona, que el cliente, satisfaga esa necesidad y dé a conocer su necesidad de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe esa buena comunicación? Entonces, digamos un ejemplo, ¿no? En una empresa, ¿sí? El jefe pues llama la atención a uno de sus colaboradores, llamados clientes internos, ¿recuerden? Entonces, normalmente lo grita, le dice expresiones fuertes, de pronto lo hace quedar mal delante de sus compañeros, ¿ya? Entonces, en ese momento, el empleado pues regresa a su puesto de trabajo refunfuñando, con sentimientos contrarios hacia su jefe, le da ira, le da rabia, decepción de su puesto, no quiere trabajar, tiene esa actitud de desagrado frente a lo que hace, ¿cierto? Entonces crea un mal ambiente a su alrededor y esto qué hace, que lleve ese mal ambiente a su trabajo y a su obligación. ¿Qué pasa en ese momento? Que si en ese momento llega un cliente externo, lo más posible es que su actitud pues va a ser totalmente contraria y va a desquitarse ¿con quién? Pues con ese cliente. ¿Listo? Entonces, cuando éste no tiene conocimiento de lo que le puede estar sucediendo a la persona en ese momento, pues lógicamente va a haber una insatisfacción por parte del cliente y lógicamente va a haber una pérdida del cliente, ¿cierto? Entonces ahí no hubo una buena comunicación por parte del jefe, no hubo una buena comunicación asertiva. Y de igual manera, el colaborador no va a ofrecer una buena comunicación hacia su cliente externo. Diferente hubiese sido si el jefe pues le hubiera buscado un mejor momento para llamarle la atención, para buscar correctivos a la situación, ¿sí? Para darle ese espacio al colaborador para que dé a conocer cuál es su insatisfacción con la empresa, qué le sucede. Entonces, lógicamente, esto procurará pues que los colaboradores o ese colaborador se sienta respaldado, se sienta empoderado de la empresa, entonces lógicamente va a ofrecer un mejor servicio. Entonces, para que tengamos claro que qué es la comunicación asertiva, pues existen muchos conceptos, ¿no? Podríamos decir que es expresar con claridad y en forma apropiada el contexto y la cultura de lo que se siente, se piensa o se necesita. ¿Listo? Podríamos decir que también es saber comunicar, sin ir más lejos, sencillamente saber hablar, saber expresarse correctamente, conservando las buenas relaciones personales. ¿Sí? Siempre el respeto, la relación interpersonal, eh, teniendo en cuenta que todos somos seres humanos, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes maneras de ser, de pensar, de actuar, pero siempre hay que poder expresar, y eso se lo digo en todo nivel, no solamente con el cliente, sino a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel con sus hijos. Siempre hay que buscar la manera de decir, de expresar los sentimientos, pues sin dañar, sin ser irrespetuoso, pero siempre sacar esos sentimientos, ¿sí? Entonces, como les decía, la comunicación asertiva pues está enfocada hacia la forma de expresar nuestras propias ideas, ¿cierto? Expresar hacia los otros o comunicar lo que no queremos, nuestros sentimientos. Pero en el servicio al cliente, pues la comunicación asertiva toma un papel inverso, ya que se trata de expresar de la manera más adecuada, pensando en los sentimientos y en las emociones, pero del cliente, ¿cierto? Entonces, aquí lo que dice en la presentación es que ser asertivo significa decir las cosas como son y sin vergüenza ni temor a lo que los demás piensen. Entonces, cuando hay una comunicación asertiva, un ejemplo, ¿no? Hola, profesor, verás, no sé si podré presentar el trabajo, tengo muchas cosas que hacer y no me dará mucho tiempo. Ojalá pudiera, pero no puedo. Pero puedo intentarlo. Podría, pero se me hará difícil y por eso le pido que por favor
Si no le es molestia y me haría un gran favor, que si por favor me permite entregar el trabajo un poco más tarde. Esa es una comunicación no asertiva. Y la comunicación asertiva podría decirse, hola profesor, me es completamente imposible, recalcar la palabra imposible, entregar el trabajo a tiempo. El motivo es que tengo 2 trabajos de historia, uno de física, uno de ciencias sociales y además tengo que ir mañana y dentro de 3 días al médico a 200 kilómetros de aquí para un tratamiento nuevo que me va a dejar algo trastocado. Así que por favor, deme un respiro para que pueda entregarle un excelente trabajo. No se lo pediría si no fuera algo completamente excepcional. Entonces, miren que existe mucha diferencia entre estas dos expresiones, ¿sí? Entre esas dos situaciones que se viven, en donde en la comunicación asertiva das razones lógicas y certeras de lo que está sucediendo, ¿sí? Sin titubear, sin tantos preámbulos, sino que vas directamente a lo que quieres expresar. Bueno, los medios de comunicación pues son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión, ya sea textual, sonora, visual o audiovisual. Hoy en día pues las empresas deben hacer mucho uso de lo que son las redes sociales y de esas nuevas tecnologías, ¿ya? Podríamos decir que estos canales en ocasiones son muy fríos porque no existe en muchas de estas situaciones un contacto persona a persona, ¿cierto? Simplemente lo que das a conocer son imágenes, videos del producto o servicio que estás ofreciendo. Entonces, ahí es la clave que la empresa tiene que llegar al sentimiento de ese cliente o de ese servicio, ¿sí? Una de las estrategias que hoy en día utilizan las empresas es llegar a los clientes a través del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Entonces, cuando un cliente observa que la empresa está en procura del cuidado del medio ambiente, lógicamente le va a seguir y va a adquirir esos productos, ¿sí? Entonces, cuando toca esos sentimientos, ¿sí? del cliente, lógicamente, pues puede lograr el objetivo de venta, ¿cierto? Como decían en los lemas de Coca-Cola. Coca-Cola no vende la cartera, sino que vende a la emoción de la persona. Bueno, entonces, fines y características, ¿no? De la comunicación. Entonces, las positivas es que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen extendidos a lugares del planeta en forma inmediata. Esto es lo que tiene que ver con las redes sociales y todas las tecnologías. Y las negativas, pues, posibilitan la manipulación de la información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico. Bueno, entonces, voy a compartirles mejor así. Esperen un ratito. Bueno, medios de comunicación por su estructura física, entonces tenemos medios audiovisuales, medios radiofónicos, medios impresos y medios digitales. Hoy en día, pues son uno de los más utilizados para lograr esa fidelización de clientes y eso es complicado porque las empresas tienen que llegar a ese cliente, ¿sí? A esa segmentación segura de mercado. Bueno, medios de comunicación, por su carácter, tenemos informativo. Estos informan sobre acontecimientos que están sucediendo y que sean de interés, por ejemplo, los noticieros, las revistas. Tenemos medios de comunicación de entretenimiento, buscan divertir o recrear a las personas, valiéndose de recursos como el humor, la información sobre farándula, la televisión, concursos, ¿sí? De análisis, pues basan su acción en los acontecimientos y las noticias de momento. Su finalidad es examinar, investigar, explicar, entender lo que está pasando, pues con el público, causas, digamos hoy con las noticias del COVID. Y especializados dentro de este tipo de medios entran los culturales, los científicos en general, todos los temas que le interesan a un sector determinado. Bueno, tipos de comunicación, entonces tenemos los medios masivos como la televisión, radio, periódicos, internet, cine, medios complementarios como la publicidad exterior, publicidad interior, publicidad directa,
Y medios alternativos tenemos el periodismo, el independiente, wallpapers, email y newsletters. Bueno, entonces dentro de la empresa, ¿sí? Existen también unos medios de comunicación. Tenemos el tablón de los anuncios, las circulares, las jornadas de puerta abierta, las reuniones informativas, manuales corporativos, el manual del vendedor, el Welcome Pack, convenciones anuales, revista interna, news, nuevas tecnologías. Entonces, todas estas herramientas las debe utilizar la empresa dentro de la organización con sus colaboradores, pues para tener a esos colaboradores motivados, para tener capacitaciones constantes, ¿sí? Siempre estar al día con los cambios que se dan en el mercado. Bueno, ¿qué es comunicar? Entonces, es hacer partícipe a otro de lo que uno es y tiene. ¿Con quién se comunica la empresa? Pues la empresa se comunica con proveedores, intermediarios, consumidores, público interesado, con clientes externos, clientes internos. Bueno, entonces, ¿quién es el cliente? El cliente, entonces, es ese personaje el más importante de cualquier empresa y es la razón de ser de una organización, ¿sí? Es el usuario del producto y o servicio que generamos y que espera pues satisfaga sus necesidades. Por eso ahí está esa imagen como una reina, pues porque el cliente es lo más importante de la empresa. Sin clientes, pues la empresa lógicamente no existiría, ¿cierto? Diferente entre cliente y comprador. Entonces, esa persona que adquiere los bienes o servicios con asiduidad, constancia y frecuencia es el centro de cualquier negocio, ¿no? Si una persona compra una sola ocasión, obviamente, pues no será un cliente, sino que estamos hablando simplemente de un comprador, lo que decíamos anteriormente. Entonces, esa diferencia entre cliente y comprador hace una gran diferencia, pues la organización necesita clientes y no compradores ocasionales. ¿Listo? Hoy en día lo que se busca es la fidelización de esos clientes, porque esos son los que nos van a incrementar las ventas a través del voz a voz, a través de la recomendación. Entonces es muy importante la fidelización. Por eso la empresa capta, gestiona y fideliza. Y nuevamente tiene que estar en esa tarea constante de seguir captando, gestionando y fidelizando, ¿sí? Porque los clientes siempre estamos buscando un mejor servicio, una mejor retribución, un mejor precio. Entonces ahí es donde la empresa tiene que utilizar todas sus herramientas de comunicación, de marketing, de posicionamiento, de postventa, de preventa para fidelizar a ese cliente. Entonces, el cliente como elemento central podremos decir que es la fuente principal de información que permite a la empresa corregir o mejorar el producto o servicio que entrega. Es la razón de ser de nuestro servicio y nuestro producto porque producimos para ellos. Por eso es muy importante lo que decíamos la clase anterior, ese proceso de postventa. El indagar, ¿sí? El indagar cómo le pareció el producto, qué experiencia ha tenido con ese producto o ese servicio, qué podríamos mejorar. Entonces, todo eso le da la importancia al cliente para sentirse partícipe de la empresa, ¿sí? Bueno, algunos aspectos esenciales que puede caracterizar su concepto con el cliente. Entonces, podríamos decir que el cliente, por encima de todo, son las personas más importantes para cualquier empresa. El cliente no depende de usted, es usted quien depende del cliente. Usted trabaja para brindarle al cliente sus productos y servicios. No le está haciendo ningún favor al servirle, sino que esa es su obligación, pues como asesor. Son seres humanos llenos de necesidades y deseos. Su labor es satisfacerlos. Merecen el trato más amable y cortés y representan el fluido vital de la organización. Sin ellos la organización no tendría razón de ser. Algo muy importante es que, y eso lo vamos a ver en la última sesión, la tipología de clientes. En algunos momentos sé que de pronto nos vamos a topar con clientes groseros, que tienen esa característica o ese don, podríamos decir, de denigrar, de humillar, ¿sí? A los asesores. Entonces, simplemente una de las tareas más importantes de esa persona que está a cargo de la atención al cliente es formar esas competencias blandas, ¿sí?
Una de esas competencias blandas es la inteligencia emocional, el saber controlar las diferentes situaciones y los estados de ánimo que se presenten en diferentes momentos, ¿sí? Entonces, si un cliente se pone al mismo nivel del cliente, si un asesor, perdón, se pone al mismo nivel de un cliente que sea gritón, que sea grosero, mal geniado, lógicamente, pues está demostrando que no maneja un buen nivel de inteligencia emocional. Entonces, eso es algo que las empresas deben trabajar mucho en este tipo de persona, ¿sí? El manejo de la inteligencia emocional. Cuando le dicen que no, cuando le hacen comparación con otro producto. Y creo que nosotros como clientes de pronto hemos hecho sentir mal o de pronto no nos gustó el servicio de alguna empresa y entonces hacemos un desaire con el asesor y miren que en muchas situaciones ese asesor o esa persona que nos ofreció ese producto o ese servicio no tiene esa acción de decidir para la empresa y lógicamente solo está acatando órdenes, ¿ya? Entonces eso puede que traiga hacia el cliente pues que traiga hacia, dígame. Sí, sí. Pues estas se las podría enviar al correo, ¿sí? Porque en la plataforma no la puedo subir. Bueno, ujú. Ah, bueno, yo les subo esa presentación. Ah, y les voy a subir un libro también que encontré súper interesante de atención al cliente, pues para que lo refuercen la temática, porque en el curso la temática es muy cortica, ¿cierto? Entonces ya les envío hoy un librito con toda el día, mejor dicho, el día de mañana que yo suba las calificaciones, les voy a subir este material únicamente pues a las personas que estén participando en el curso, ¿sí? Que estén al día con sus actividades, porque hay muchos compañeros que no han ingresado ni la primera vez, entonces no, no les puedo compartir este material. Bueno, pero ya el día de mañana, después de que suba las calificaciones, yo verifico quién está al día, quién, y ya les envío ese material. ¿Listo? Dígame. Ujú, 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 claro. Ujú, ujú. Pues verán, ¿no? Algo que a veces no entendemos y nosotros somos clientes, y es que a veces queremos inmediatez, ¿cierto? Hoy leía yo un caso de una señora que fue a una entidad de salud a solicitar una cita, ¿sí? Entonces, y la asesora le dijo pues que no le podía dar en ese momento cita, que no había agenda. Eso nos pasa constantemente, ¿cierto? Con nuestras entidades de salud. ¿Qué pasó? La señora se enojó, se exaltó, empezó a gritar, porque ella fue hasta la entidad y empezó a gritar y empezó a indisponer a todos los usuarios, a decir que en esa entidad nunca le colaboraba. Entonces todos los usuarios
empezaron a indisponerse, a hacer reclamos. ¿Qué pasó? Que la asesora se sintió súper mal, ¿sí? Porque la verdad ella no tenía otra opción que decirle no, o sea, no tenía agenda. ¿Por qué? Porque sus superiores simplemente no habían gestionado la agenda, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Eh, que como empleados, que como colaboradores de la empresa, a veces, no a veces, o sea, la mayor parte del tiempo, no se tiene la capacidad de decisión dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, no se puede tomar ciertas decisiones porque la empresa no le ha dado a ese colaborador ese nivel de empoderamiento con la empresa, ¿cierto? Pero, ¿qué sucedió en este caso? Que como todo el mundo se exaltó, salieron los superiores, lógicamente llamaron a la asesora y le pidieron que les explicara qué pasara. Entonces ella dijo, yo necesito una cita y no sé qué, empezó a gritar. Entonces la llevaron a otra sala y le preguntaron, pero ¿por qué se colocaba así? Entonces ella explicó toda su situación. Vivía en un pueblito a 3 horas del sitio donde tenían que ir a solicitar la cita. Tenía un trabajo en una casa de familia y no le daban permiso para estar solicitando citas. La cita era para la mamá y la mamá estaba muy enferma, entonces todo eso la exasperó, la señora estaba muy impaciente. Lógicamente en ese momento los directivos pues entendieron, la llamaron a la chica, a la asesora y le dijeron dale una cita, ¿sí? Entonces, hay situaciones en que como asesores no tenemos pues el sartén por el mango para tomar la decisión y en muchas situaciones ese cliente se exaspera, empieza a ser grosero, empieza a denigrar al asesor, ¿cierto? Mm, ¿Qué hay que hacer? Primero, entender eh, que esa persona no tiene un buen nivel de control emocional, ¿sí? Entonces, mm, lo que se puede hacer es darle toda la asesoría que se pueda, ¿sí? Si la persona sigue en ese estado de ánimo, lo más inmediato que usted puede hacer es llamar inmediatamente, o sea, a su jefe inmediato, ¿sí? Llamar de manera inmediata a su superior, a la persona que está a cargo, digamos, de ese canal y comentar lo que pasó, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted no lo hace y si usted corta la llamada, luego el cliente va a llamar a su superior y le va a dar la queja y quien va a quedar mal, pues es el asesor, ¿cierto? Entonces, lo que se debe hacer en ese momento es buscar una solución próxima, de inmediato buscar a un jefe, a un superior y comentarle lo que está sucediendo si uno pues no tiene el, la decisión, ¿sí? O la solución a ese caso, ¿listo? Si ya es una situación que es constante y que los superiores ya saben cómo se maneja, pues lógicamente no va a haber problema, lo que le digo con las citas médicas, ¿no? O sea, si una persona, un cliente se queja, pues es lógicamente que ya saben que no es el asesor el que da mal la información, sino que simplemente la entidad no está en capacidad de dar más citas médicas, ¿ya? Entonces, ante eso, siempre traten ustedes de mantener la calma, esa inteligencia emocional y entender que eso que expresa la persona, ¿sí? O sea, en ningún momento les tiene que llegar a ustedes, porque lo que expresa la persona es lo que esa persona está sintiendo, ¿sí? Es lo que esa persona es. Ya en ningún momento una palabra denigrante o un insulto tiene que llegarles a ustedes, porque es ella, esa persona la que se siente así, ¿sí? Entonces, siempre tienen que tener un excelente manejo de inteligencia emocional, de sus emociones y de sus sentimientos, y siempre separar, o sea, no relacionar lo que esa persona les dice con lo que ustedes son. ¿Listo? Entonces, entender que es otro ser humano con diferentes situaciones, tal vez el buscar preguntar por qué se encuentra de esa manera, qué le molestar, o sea, algo muy importante es la escucha, ¿sí? La escucha, la atención, eh,
darle esa esperanza al cliente de que sí se va a lograr la satisfacción o la solución de ese inconveniente, ¿sí? Pero con seguridad, algo que un cliente, mm, como cliente, siempre nivelamos y evaluamos es la seguridad del asesor. Cuando una persona empieza a titubear, a demostrar inseguridad con respecto a una decisión, lógicamente va, pues va a exasperarse más, ¿sí? Pero cuando siente que el cliente, que ese asesor o ese colaborador tiene seguridad en su respuesta, entonces la persona se va a calmar. Y siempre la educación, ¿no? La empatía. O sea, si usted se pone al mismo nivel de ese cliente grosero, pues peor, va a haber una explosión. Pero si usted demuestra confianza, tranquilidad, comprensión con el problema de la persona, créanme que la otra persona se va a ir bajando. Entonces, pues son diferentes situaciones, ¿no? Atender a un cliente es complicado. Creo que el hecho de que todos somos seres humanos diferentes, con diferentes emociones y momentos que vivimos, pues es una gran tarea. Y además no está dicho, ¿no? Que porque ser un cliente grosero lo debemos tratar de esta manera. No, o sea, no existe un manual correcto para tratar a un cliente, ¿sí? Todos somos diferentes y podemos cambiar. Entonces, eso le podría decir yo. Claro. Ujú, mm. Pues verán, eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Esa comunicación asertiva, ¿cierto? El hecho a veces de ser colaboradores para una empresa nos llena de miedo el poder expresar algo porque pensamos que nos van a sacar de la empresa, nos van a quitar el empleo, ¿cierto? Pero es importante que usted lo diga porque mire que está demostrando que usted no está contento en su trabajo, ¿sí? Porque está haciendo algo que no quiere, ¿ya? No va dentro de su ética, ni de sus valores, ni de sus principios, ¿cierto? Y créame que si usted logra comunicarle a su cliente esa insatisfacción y ese error que es, uy, 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 bájele al micrófono, por favor, y ese error que es que está presentando con sus clientes, créanme que de pronto el señor se va a sentir un poco prevenido, su jefe, pero créanme que si es una persona inteligente la va a captar y va a hacer un cambio, ¿sí? ¿Yo qué le recomiendo? De pronto a usted le dé temor o le dé un poquito de inseguridad el no saber cómo mencionarle eso, ¿sí? Yo le recomiendo es que usted haga una carta, ¿sí? Y solicite una cita con su jefe, ¿ya? Primero que le exprese que usted siente gran agrado de trabajar en la empresa, que siente esa empresa como suya, ¿sí? Que siente mucho empoderamiento con ese producto o ese servicio que ofrece, pero que siente que hay algo que no está acorde a lo que usted es. Entonces, léale la carta, ¿sí? Con respeto, mm, buscando ese beneficio para usted, para la empresa, para su jefe, ¿sí? Créanme que de esa manera el jefe pueda que tome un cambio, ¿sí? Y porque no hay nada más maluco, pues, que usted, que le estén obligando a hacer cosas que no debe,
¿sí? Miren que esa es una causal de retiro de la empresa por parte suya, ¿sí? Usted podría perfectamente, no sé qué tipo de contrato tenga, pero esa es una causal de retiro de la empresa en la que usted renuncia a la empresa, pero que usted pueda tener un tipo de indemnización, digámoslo así, porque usted lo están obligando a hacer cosas que no debe, y eso en el contrato no está estipulado. En ningún contrato a usted le dicen, para vender tiene que mentir, ¿cierto? Entonces, dentro del Código Sustantivo del Trabajo, esa es una causal, pues, de retiro, de renuncia de la empresa, pero con un tipo de indemnización, ¿ya? Entonces, eh, busque la manera, pues, de entablar esa comunicación con su jefe de manera asertiva. Lo que yo le recomiendo es hacer una carta, ¿sí? Si ya usted no le puede decir directamente, o si se le olvidan las palabras, o si se le olvida por temor, por de pronto una inseguridad, todos somos, pues como seres humanos, a veces tenemos ese nivel de inseguridad y de temor. Léale la carta, ¿sí? Y créanme que eh, va a tener un buen resultado. ¿Listo? Bueno, bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Porque nos falta un temita de seducción que quiero que lo tengan en cuenta para ese proceso que ustedes desarrollan, que todos desarrollamos. ¿Listo? Bueno, el cliente siempre tiene, dice, su percepción y la razón. Eso es lo que se dice, ¿cierto? Eh, pero tengamos en cuenta de que el hecho de que el cliente tenga la razón no quiere decir que nos tenga que insultar o nos tenga que denigrar, ¿cierto? En ningún momento. Pero para eso mm, sí tenemos que estar muy preparados, manejar esas competencias blandas que les digo, de comunicación, de escucha activa, de inteligencia emocional, pues para entender estas situaciones. El cliente dice exige mucho más de lo que las empresas le están dando, ¿sí? Como clientes siempre exigimos más, siempre estamos inconformes y por eso es que las empresas deben luchar y competir, eh, pues para mantener ese cliente. Las prioridades de mejora están en las áreas de conocimiento del cliente, adaptación de la oferta y gestión de la multicanalidad, ¿no? Los diferentes canales que utiliza la empresa, pues para llegar a esa atención. Y la buena gestión de clientes tiene un impacto en la rentabilidad. Lógicamente, pues si se tiene unos clientes fidelizados, pues la rentabilidad de la empresa va a ser excelente. Bueno, aquí vamos a hablar ya, entonces vamos a entrar al tema de la seducción. Dice, ¿es fabricado un servicio de la misma manera que un producto? Dice que semánticamente un proceso de producción desemboca en un producto tangible, ¿cierto? Cuando producimos un bien, un producto, ofrecemos un producto, un bien, algo que se pueda ver, tocar, ¿cierto? Las dos palabras tienen una misma raíz, ¿no? Y en realidad no existe una palabra con la misma raíz que servicio que dé cuenta del proceso de fabricación de un servicio. O sea, nosotros nunca hablamos de la producción de un servicio, siempre estamos hablando de la prestación de un servicio, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de lo que es la seducción. Este término de seducción, ¿sí? No está dentro, no se incluye dentro de la Real Academia Española. Este es un neologismo que se emplea en el ámbito de la gestión empresarial, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos? Al proceso que se lleva a cabo a la hora de ofrecer un servicio. Este término fue acuñado en la década de los años 80 por dos profesores, por dos docentes galos. Uno se llamaba Eric Langer y el otro es Pierre Eigler. Y se considera que se obtiene a partir de la suma de dos palabras. Entonces, si ustedes observan, servicio, de la que se usa el ser, ¿sí? Ser, y producción, de la que se emplearía el ucción. Entonces, servucción. Entonces, ¿qué quiere decir seducción? Quiere decir la producción de un servicio, ¿sí? No la prestación, sino la producción de un servicio. Entonces, ¿qué es la seducción? La organización
sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación cliente-empresa necesaria para la realización de una prestación de servicios cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido determinadas. Es decir, la servucción hace referencia a la producción de un servicio. Y para la producción de un servicio, no solo se requiere la atención al cliente, no solo la persona que se encarga de la atención al cliente. Para la producción de un servicio se necesita de todos los estamentos que tienen que ver con la prestación de ese servicio. Entonces, en un restaurante, ¿qué tenemos en cuenta? El área, la infraestructura, la zona de parqueo, la cocina, el área de cobro, ¿sí? La oficina de contabilidad, la gerencia, el área de aseo, de vigilancia. Entonces, todos estos estamentos que hacen parte de la empresa tienen que ver con la prestación o producción de ese servicio. Por eso les digo que es muy importante tener claridad que servicio al cliente no es la persona o no hace referencia a la persona que está en la primera oficina de la entidad y asesora a un cliente o le dice vaya a tal oficina, ¿sí? No, eso no es servicio al cliente. Servicio al cliente es todo el conglomerado de las acciones que hace la empresa. Y la servucción es la producción coherente de ese servicio. Vamos a mirar entonces en la fabricación de un producto y en la fabricación de un servicio. Primero, el producto es tangible, ¿cierto? El servicio es intangible, lo que decíamos en la primera clase. Un servicio usted no se lo lleva a la casa, no es de su propiedad, no dura todo el tiempo, ¿sí? Tiene solo se usa o es real en el momento en que usted lo usa. Entonces es algo intangible, que usted no lo coge, no lo compra, no se lo lleva. En la fabricación de un producto, pues se necesita para su fabricación la interacción de materias primas, mano de obra, ¿cierto? Máquinas, edificios, otros insumos. En el servicio, para la fabricación o la producción de ese servicio, ¿qué necesita usted? Personal, ¿sí? Personal que esté en contacto con el cliente, personal que esté desarrollando ese servicio, que tenga que ver con el servicio, y un soporte físico, ¿ya? En la fabricación de un producto tenemos la interacción es planeada con precisión, estándares de calidad deseados, se sabe el producto que se desea obtener y las cantidades, se prevé la capacidad y el equipamiento para lograr el producto con los mínimos costos, aplicación constante y rigurosa del enfoque del sistema. En el servicio, se trata de un sistema con todo el rigor necesario desde la concepción y puesta en funcionamiento para que el servicio sea de calidad. Primero, porque cuando usted planea la prestación de un servicio, usted no sabe, digamos, en un plato de comida, ¿sí? Un plato de comida puede que el primer plato, digamos, usted le coloque un poquito más de sal, ¿sí? El segundo plato un poquito menos de sal. Entonces, mire que hay diferencia. En cuando usted planea o produce un bien o un producto, es igual, ¿sí? En la fabricación de un producto, pues para ponerlo a disposición del cliente es necesario venderlo. Y en el servicio, si no hay cliente, pues no hay servicio, el cliente, productor y consumidor. En el producto, pues lo podemos almacenar y el servicio no lo podemos almacenar, ¿sí? Es inmediatamente en el consumo. Bueno, entonces el sistema de servucción necesita de algunos componentes para desarrollarse, para llevarse a cabo, ¿sí? Entonces, siendo el cliente el productor y el consumidor del servicio, es preciso diseñar el proceso productivo desde que el cliente espera recibir, ¿sí? Es decir, desde sus expectativas, para establecer los roles de las partes que conforman el sistema de servucción. Entonces, para que haya un buen sistema de servucción, se necesita de algunos componentes. El primero es la infraestructura o bienes tangibles o soporte físico, es decir, el lugar donde se va a prestar ese servicio. Este sirve de apoyo a la prestación del servicio y es el componente visible para el cliente. Si ustedes miran en la fotico, hay un hotel, ¿sí? Está la piscina,
está todo el conglomerado, los arbolitos, las sillas. Dependerá del servicio la importancia que tendrá el soporte físico, ya que puede no ser relevante en determinados casos cuando solo es necesario el personal para recibir el servicio. Ejemplo, dice la búsqueda de información, consultas, etcétera, pues no se necesita una infraestructura, ¿sí? Pero en un restaurante, en un hotel, en un centro educativo, en un hospital, sí se observa la infraestructura. Dice, aunque siempre deben tenerse presente ya que conforman la oferta global del servicio a prestar. Por ejemplo, tenemos los edificios, el acceso, la cartelería, la decoración, las materias primas. Entonces, el soporte físico lo que observa el cliente, ¿sí? El parqueadero, el sitio de comidas, que el aseo, todo eso hace parte de las ventanas, los muros, la pintura, la decoración. Todo eso tiene que ver con la infraestructura. Luego tenemos otro elemento, otro componente para que se realice ese proceso de seducción y son los recursos humanos, es decir, el personal de contacto. Es el personal de contacto que está directamente relacionado con el cliente, ¿no? Son las personas contratadas por la empresa que se encuentran en contacto con el cliente. Podríamos decir, la azafata de un avión, el cajero de un banco, el docente de un colegio, el vigilante, el mesero, ¿sí? El rol y la cantidad de personal dependerá de la automatización del sistema, ya que en algunos casos solo basta el soporte físico como los autoservicios, digamos, ¿no? Entonces, en algunos lugares no se requiere personal de contacto, ¿sí? Hay muchas oficinas, digamos un banco, un cajero, ¿sí? Ahí no existe un asesor, pero sí tenemos la infraestructura, ¿cierto? El cajero. Otro componente es la empresa y la administración. Es decir, quién está gestionando la administración de la empresa, ¿no? Entonces, esto es la parte que no ve el cliente, ¿sí? El cliente no mira al gerente, ni al contador, ni al auditor, ni al auxiliar contable. Él no mira a estas personas, ¿sí? Pero pues de ella depende que el servicio sea prestado según lo diseñado. Contiene el staff, estilos de dirección, sistemas, aseguramientos, control interno, mantenimiento, gestión, supervisión y retroalimentación. Por ejemplo, el área de recursos humanos, el cliente nunca la va a mirar, ¿cierto? Pero si observa que existe una buena comunicación entre sus colaboradores, que cada uno sabe sus funciones, hay un buen manual de funciones, si mira una buena colaboración, si hay un equipo de trabajo, lógicamente es porque hay una buena administración. Otro componente es el cliente, ¿sí? O sea, sin cliente, pues no va a haber un proceso de seducción. El cliente con un rol muy activo como consumidor y productor de ese servicio, es decir, que el cliente hace real la producción de ese servicio. Y los demás clientes, pues es un componente a considerar cuando en la prestación del servicio al cliente tiene contacto o se relaciona con otros. Por ejemplo, los proveedores, ¿cierto? Esos son los otros clientes. Entonces, miren que para la prestación o un proceso de seducción se necesita de un componente físico, del personal que está directamente relacionado con el cliente, la administración de la empresa, el cliente que es muy importante y los demás clientes. Si la empresa cuenta con esos 5 elementos, todos trabajando con un mismo objetivo, lógicamente va a haber un excelente proceso de seducción. ¿Listo? Bueno, entonces la calidad del servicio, lo que veíamos, el ciclo del servicio, entonces aquí podemos aplicar esos procesos de seducción con los momentos de verdad. Desde el inicio, digamos, desde el parqueo, desde que el cliente llega y parquea el carro, digamos, en un restaurante, ¿sí? Si encuentra espacioso, si encuentra su lugar, si encuentra una persona que está al cuidado de ese vehículo, lógicamente ese va a ser el primer momento de verdad y va a ser positivo, ¿no? Posteriormente, pues va a seguir con los siguientes momentos de verdad, ¿no? Digamos que vea la infraestructura, ¿no? Entonces todo el restaurante, la decoración, todo ese proceso. Luego seguirá ya en contacto con el personal que está directamente relacionado con el cliente, otro momento de verdad.
y sucesivamente se da un ciclo del servicio. Entonces, para ser exitoso, no tienes que hacer cosas extraordinarias, simplemente haz cosas ordinarias, pero extraordinariamente bien, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que llevarnos siempre es que no importa lo que estemos desarrollando, ¿sí? Lo importante es la pasión que usted le meta a eso. O sea, si usted ama esa función, si usted ama esa acción que hace cada día, créanme que todo va a fluir, todo va a ser de manera excelente, ¿sí? Entonces, el estar siempre en una energía o en un nivel positivo, en un nivel de energía positivo, pensando que siempre van a llegar excelentes clientes, que se van a desarrollar las ventas, pensando que si de pronto hay alguna falla, no caerme, no decir no sirvo para esto, no, simplemente tomarlo como un aprendizaje y entender que como seres humanos estamos en constante crecimiento y en constante cambio. Entonces, eso nos da pie para mejorar cada día, ¿cierto? Bueno, entonces un modelo de excelencia en el servicio, pues podríamos mirar los servicios que se ofrecen dentro de la empresa, qué nivel de servicio se ofrece, cuál es la mejor forma de ofrecer esos servicios, qué elementos utiliza la empresa, las políticas de servicio, un concepto unificado de cliente, saber quién es mi cliente, cuáles son sus necesidades, qué estrategias utiliza la empresa para llegar a los diferentes tipos de clientes, la comunicación efectiva y asertiva, un proceso excelente de gestión de ventas y por último, control de atención al cliente. Entonces aquí tendremos en cuenta ese proceso de postventa. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces eso sería relacionado con la temática de esta semana. Y Y ya en la última sesión, pues vamos a abordar lo que es la tipología de clientes, ¿sí? Y de una u otra manera, pues cómo abordar a esos clientes. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan dudas. La videoconferencia sí queda grabada, Jimena, ¿no? El día de mañana ya la pueden descargar, la videoconferencia. Bueno, entonces no sé si tengan dudas con respecto a esto. Sí. Bueno, 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 muchachos, entonces quedó todo claro. Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Yo ya les subo esta temática y cualquier cosa, pues ya estamos hablando por el WhatsApp. Bueno, entonces que pasen muy bonita noche y quedo a espero pues de sus actividades de la tercera semana. Que tengan muy bonita noche. Hasta luego. Bueno, bien. Gracias.